Hola jóvenes, buenas noches. ¿Me escuchan? Jóvenes, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, pero eso sí se lo escucho. ¿Qué tal? A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si lo ven, por favor? ¿Se ve? Sí, sí se ve, profesor. Ok. Esta semana nos ha tocado tocar el tema de las respuestas de sistemas, en este caso en el dominio del tiempo. ¿Ok? Antes de iniciar con el tema, me estaba consultando su delegado en interno acerca de la rúbrica de calificación para la próxima semana, ¿correcto? Ridward. Ok. ¿Todos han leído el documento que he enviado con referencia al laboratorio calificado? Ya tengo ahí los temas, pero quiero saber si hay alguna duda sobre el documento calificado. Y ahora voy a pasar a mostrarles la rúbrica propiamente. Jóvenes, ¿hay alguna duda con referencia al documento que se les envió con referencia al trabajo de laboratorio calificado número 3? Jóvenes, joven Ridward Barosby, Ridward. Entiendo, jóvenes, que no hay ninguna duda entonces con referencia al laboratorio calificado de la próxima semana. Ingeniero, disculpe, una consulta. Ujú. Eh, en la parte donde dice desarrollo de trabajo, en la parte de modelamiento matemático, eh, ¿cómo lo podríamos hacer? No entiendo a qué se refiere exactamente. ¿Se refiere al MATLAB? Fue uno de los temas iniciales con los que partimos. El modelo matemático parte del comportamiento físico que hay. Claro, yo entiendo. En mi caso, mi grupo escogió lo que es un horno. Estamos Ok. trabajando, pero dice que tenemos que plantear un caso real. Mi grupo y yo hemos decidido trabajar con un horno industrial Ujú. y desecado. Pero para Ya, hacer el modelamiento matemático tendríamos que tener en consideración todo o simplemente podemos poner que sería una fuente de voltaje, la resistencia y su capacitor. correcto, correcto. En esencia, o sea, si es que queremos evaluar físicamente el horno, uno no va a llegar a las condiciones reales porque incluso tengo que ver la transferencia de energía y tengo que aplicar ecuaciones de termodinámica, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a ese grado, pero tú justo lo has dicho, ¿no? Para poder controlar la resistencia, para poder tener un control sobre este horno como tal, tú trabajas con la variación de voltajes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el modelo matemático parte de ahí, parte de Ah, ahí. ya. Entonces solo tengo que poner el modelo matemático del orden en este caso. No tengo que irme al Cor- sistema de potencia ni trabajar con triac, nada de eso. Ok, correcto, ok. Esa era mi duda. ¿sí? Ya, en general, jóvenes, para el modelo matemático que vayan a escoger, como, como se indica en la bibliografía, consulten, siempre es lo más básico, ¿sí?
Vamos a partir lo más básico. Profesor, yo voy a hacer, a ver, dentro de los temas, a ver, mm, los temas, a ver, temas. Ok. El- ya hemos tocado el tema del horno, el nivel del agua del tanque, ¿no? Igualito, profesor, el caudal depende de los pisos, también depende mucho de digamos, de las curvaturas, puede haber una caída de presión, entonces finalmente yo voy a tener una presión final y esta va a estar, digamos, sometida también a una presión atmosférica. Entonces, para hacer todo ese cálculo, o sea, si yo quiero ser minucioso y real, sí, o sea, pero eso, todo ese concepto lo aplico, por ejemplo, para cubicar una bomba que me va a trasladar, pues, a través de tuberías grandes y amerita, ¿no? Pero en este caso, para efectos prácticos, uno que tiene que tener consideraciones ideales. ¿Qué es una consideración ideal? Reducir a su mínima expresión digamos, las tuberías o la caída de presión que puede haber, ¿no? Incluso si me indican, se considera que la caída de presión por ser un sistema ideal es cero, es válido, ¿sí? Y aparte hay otros, digamos, otros agentes externos, ¿no? La velocidad de rotación de un motor. Sí, profesor, en este caso yo estoy considerando la inercia, estoy considerando el peso del motor, sí, pero a nivel real, por ejemplo, el rozamiento, si bien es cierto, se trata de reducir con las chumaceras o con los rodamientos digamos, a los extremos, ¿hacia dónde va a aplicar? No, o sea, nosotros ya hemos visto que hay consideraciones ideales para un motor, ¿no? La inercia, ¿no? Propiamente el campo magnético que se va a aplicar, la inductancia, ¿no? Entonces, partir de un modelo ideal de un motor, ¿no? Entonces, no sé si se entiende bien la idea. No vamos los ejemplos que se van a aplicar, como indicó su compañero, van a ser ejemplos reales con los cuales se está trabajando, pero a nivel de cálculo matemático, debido, digamos, a que tal vez las características técnicas no las tengan a la mano. Segundo, ah, no sé si qué tan confiables sean estas características técnicas en base a lo que consigan para modelarlo. Entonces, nosotros consideramos situaciones ideales, ¿sí? Situaciones ideales. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Ok. Con referencia a la calificación se va a dar de la siguiente forma, ¿sí? En este caso, la utilidad del sistema, ¿no? Vas a presentar, digamos, propiamente qué es lo que vas a exponer. En este caso, no sé, pues es César. Es el control de temperatura. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿Cuál es su uso? Eh, digamos, en la industria que trabajan o en la industria que ustedes están aplicando, qué tanto se utiliza, ¿no? Ver la utilidad, ¿no? Ver la utilidad, saber qué saberes previos hay de sus compañeros, ¿no? O sea, la exposición tampoco es monótona en el sentido de comienza la exposición
y digamos, no paro hasta los 15 minutos, no, entonces debe haber cierta interacción en el sentido de, compañeros, no sé si ustedes conocen el horno de secado tal con el que se trabaja. No, no conocemos, o sí, por ahí he escuchado, ok, miren, esto trabaja de esta forma, en este tipo de industria hay estos tamaños de hornos, etcétera, ¿no? Para dar de conocimiento general qué es lo que han averiguado ustedes con referencia a la utilidad de esto. De ahí voy a calificar el desarrollo, es decir, explicar el tema de manera ordenada, ¿no? Siempre, no sé, hay preguntas o actividades que puedan, digamos, no sé, llamar a la curiosidad, conocer, básicamente conocer sobre esto, ¿no? Es puntualmente sobre los temas que hemos ido tocando, pero si hay algún punto que le llama la atención, ir mencionándolo, ¿no? La actividad, ¿no? Deberíamos aplicar lo aprendido en el sentido de, yo ya he mencionado, ¿no? Tema de modelo matemático, si hay en el Simulink, si hay, como se llama, su diagrama de bloques, el paso a paso que se especifica dentro del desarrollo. Y finalmente, pues, un cierre con un resumen general, ¿no? Y si hay preguntas a sus compañeros, hacerlas, ¿no? Otra característica a tomar en cuenta es el uso de los recursos que vayan a utilizar. Si solo son diapositivas, si hay algún video, si por ahí van a hacer uso de la pizarra en el sentido del Zoom, sacar una pizarra, hacer un cálculo, se va a valorar el uso de estos recursos. Que el ambiente con el que ustedes trabajen en conjunto sea respetuoso, ¿no? Que no haya un clima tenso por ahí, que la comunicación oral y gestual sea clara. Y eso todo va a sumar 10 puntos, ¿sí? Todos estos puntos van a sumar 10. Y 10 puntos el dominio del tema. O sea, si exponen con claridad, seguridad y profundidad, responden con solvencia a las preguntas que se van a realizar, demostrar el dominio general y responder la mayoría de preguntas, ver si tienen dificultad para explicar o responder con claridad, sería evaluado en 2 puntos, ¿no? Entonces son 2, 6 y 10 puntos lo valorado. Puntualmente es eso, ¿sí? Con referencia a la rúbrica. eh, ¿No? A nivel del informe de cumplir esta estructura, entonces ustedes, como les había mencionado, van a tener una calificación como exposición sobre 20, ¿ya? Y finalmente van a tener el trabajo a presentar que vaya a cumplir con estos puntos. Y esa calificación también será sobre 20. Y las dos promediándose, se obtendrá la nota de laboratorio calificado. Por ahí tenía una consulta a su compañero. Sí, ingeniero. Eso de las preguntas, he leído el documento y dice que va a preguntarle al 30% del grupo. Digamos, somos tres, le va a preguntar a uno. Pero en este caso, digamos, un compañero no responde correctamente o no está preparado. Esa falta de respuesta de mi compañero afectaría también a la nota grupal o sería nota, ¿cómo sería esa nota? Ya, lo importante es que los tres manejen a nivel general, ¿sí? Pero si por ahí, no sé, hay algún punto que alguno lo tiene bien fortificado en el sentido de tener la respuesta, complementar la respuesta o tener la respuesta en su momento, es respaldar al grupo, ¿sí? Es respaldar. Finalmente la Ah, nota es grupal, ¿ok? Entonces yo voy a calificar a los tres, ¿sí? Si hay alguno que por ahí se quede en blanco, la idea es que ustedes se respalden entre sí. ok, ingeniero, gracias. Ujú. ¿Alguna duda más? ¿Sí? Sí, ingeniero, una consulta más, esa sí me quedó de curiosidad. Para la respuesta de mi sistema,
que es una respuesta escalonada, se podría decir. Tengo que tomar datos, tengo que Ya. tener el tiempo, digamos, en mi caso de la temperatura, tengo que tener en este caso es el periodo o tiempo, ya sea segundos, minutos, y la temperatura para en cuánto tiempo va a calentar y todo eso. Ujú. Esa respuesta del sistema, los datos los pongo yo, simulados, o tiene que ser de algún trabajo, tengo que conseguirlos de alguna forma. No, todo es simulado siempre que, digamos, cumpla con lo real, ¿sí? En el sentido de, no sé, te pongo en un caso ideal, ¿no? Voy a calentar un tanque de 100 o, no sé, de 1 metro cúbico que trae 1000 litros. Y esto va a calentar al cabo de 5 minutos. Es imposible, ¿sí? Es imposible en 5 minutos calentar tanta cantidad de agua, ¿no? Y si es posible, mediante qué método, ¿no? ¿Cuántas resistencias se han ubicado? En fin, ¿no? Entonces, yo ahora lo estoy mencionando bajo mi criterio y bajo mi experiencia. Entonces, la idea es que sea lo más real, ¿no? O sea, como le digo, si bien es cierto, puede haber información que por ahí están asumiendo valores, pero no debe alejarse de la realidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel de caudal en las tuberías. Yo voy a asumir un caudal. La mayoría de tuberías para tanques de aguas a nivel de edificios no supera, digamos, las 2 pulgadas, ¿no? Entonces, si voy a transferir agua por 2 pulgadas, ¿cuánto es el caudal máximo que digamos, con la que trabaja? Entonces, ustedes para eso tienen una herramienta. Ya, antes no se contaba con esa herramienta y hoy por hoy ustedes tienen que sacarle el máximo provecho a esa herramienta, que es el uso de la inteligencia artificial. ¿Dónde está? Ok, sí. Entonces, eh, la inteligencia artificial de por sí, gran parte de su contenido es bibliográfico, ¿sí? Entonces, es sencillo poder, bajo ciertos criterios, porque eso es lo que paro repitiendo, ¿no? Si si digamos, vas a utilizar una herramienta, tú tienes que saber bien cómo trabaja esta herramienta, ¿ya? Porque puede conllevar a un error, te puede jalar un error y te conlleva un error de tal forma de que no te das cuenta, ¿sí? Porque no estás parametrizando. Entonces, estas herramientas deben estar parametrizadas. ¿Parametrizadas en qué sentido? A nivel mecánico yo voy a utilizar estos componentes, ¿no? Incluso para qué aplicación lo estás utilizando. De ahí no sé, si vas a hacer un cálculo matemático, igual, restringir lo más que puedas, incluso a nivel bibliográfico, ¿sí? A nivel bibliográfico. Y la herramienta como tal va a trabajar de mejor forma que trabajar abiertamente, ¿no? O sea, contextualicemos bien cómo se va a trabajar. Y esto va a ser uno de los anexos que ustedes van a incluir. O sea, van a incluir detalladamente cómo la han utilizado y con qué referencias bibliográficas han trabajado. Van a adjuntar los prompts que han utilizado y obviamente no es un copy-paste de lo que ustedes vayan a obtener, ¿sí? Dentro de toda la información que vayan a obtener, es como antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes? Lo primero que te salía, pues a nivel general era el Wikipedia. Entonces, uno no copiaba y pegaba, uno tenía que leerse absolutamente todo, ver de dónde, porque Wikipedia finalmente, ¿quién lo escribió? Lo escribió una persona X. Y esta persona, pues, puede tener, no sé, ¿no? Conceptos bien claros, o puede ser alguien que simplemente quiso plasmar sus conocimientos, incluso estar sesgado por alguna parte, ¿no?
Entonces uno tiene que consultar la bibliografía, tiene que volver a leer, tiene digamos, marcar un paso, delimitar. Entonces, eso yo también voy a ver si es que ustedes están haciendo buen uso de la herramienta. En general, la herramienta eh, depende mucho de cómo lo utilizan, pero la herramienta va a ayudar mucho en los conceptos matemáticos de todos estos temas que he visto. Que si bien es cierto, ustedes van a trabajarlo en un futuro, ¿ya? Pero a nivel académico siempre se suele tocar solo algunos, ¿sí? Cuando se tocan más a profundidad cuando uno hace especializaciones. Entonces, dentro del marco, digamos, académico, dentro del marco universitario, uno trata de tocar la mayor cantidad de temas posibles para tener claro el panorama general. Y en el caso que alguno de ustedes agarre una especialización en lo que es automatización, sistemas de control, etcétera, la profundidad con las que van a atacar esto va a ser mayor, ¿no? Entonces es por eso que ahora cada uno va a tocar un punto y va a dar luz de qué es lo que ha visto a sus demás compañeros. ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, ¿no hay más consultas con referencia a la presentación de trabajo la próxima semana para pasar a la clase del día de hoy, jóvenes? Sí, ingeniero, una pequeña consulta. Sobre el diagrama de bloques, eh, se presenta el diagrama de bloques del, digamos, si mi sistema que yo elijo de control es del diseño de mi controlador, yo, digamos, elijo un PID, tengo que Ujú. poner el diagrama de bloques de mi PID. A ver, el PID como tal, a ver, vamos aquí a las diapositivas. Mm, solo con el gráfico. Ya. Tú has elegido un control PID. Como tal, dentro hay una formulación matemática para lo que es proporcional, el integral y el derivativo. Si uno quiere ser bastante metódico, empieza a hacer el cálculo matemático. Pero a nivel de diagrama de bloques, lo que uno tiene finalmente es esto, ¿sí? Tu control, ¿a quién va a afectar? ¿No? Tú vas a tener un control PID, puedes tener solo un bloque de control PID. ¿Y de qué forma va a afectar al sistema? ¿Sí? Entonces, el control PID como tal tiene, digamos, variación en sus ganancias. Ya hemos visto la clase pasada. Una trabaja directamente sobre la pendiente de, digamos, de la señal, la otra sobre las oscilaciones y la otra sobre el error. ¿Ok? En base a eso, yo, digamos, sobre quién va a actuar, sobre qué actuador o sobre qué elemento, ¿no? Puede que haya algo sobre el sistema, pero hacer solo dos bloques eh, tampoco es, digamos, es lo ideal, ¿no? Control y sistema, no, eso es digamos, eso es muy básico. Entonces, lo ideal es que el sistema como tal, no sé, pues, mi sistema está compuesto por un variador de velocidad. El variador de velocidad, no sé, puede que esté recibiendo una señal analógica que esté controlada por mi PID como tal, ¿no? El variador va hacia el motor, no sé, pues hacia un agitador. El agitador o el ventilador es el que hace cambiar la temperatura. Entonces, ¿cómo cambia la temperatura en función al flujo de aire?
Entonces, el diagrama como tal me tiene que ayudar a mí a ver cómo es que está trabajando el sistema, ¿sí? Por ahí si hay alguna perturbación, igual. Ustedes han visto que hay gráficas para la perturbación y más o menos cómo es que trabaja la perturbación. Puede ser un impulso, puede ser una rampa, etcétera. En general hay que repasar digamos, la parte de diagrama de bloques, pero en esencia es eso, ¿no? Es tener claro cómo es que va trabajando. Y el mejor ejemplo que hemos visto es para el control de un motor. Ustedes van a ver ahí cómo cambia, por ejemplo, de una posición a una velocidad, de una velocidad a una aceleración. Y finalmente yo trabajo con la aceleración. Y el cambio se da entre el ingreso y la salida de un bloque, ¿sí? Entonces la idea es eso, mostrar a nivel de bloques cómo están llegando desde una señal de un error, que puede ser digital, puede ser analógica, hacia una acción que puede estar, digamos, con un parámetro totalmente distinto, como en este caso del ejemplo, la fuerza del aire que estaría cambiando la temperatura, ¿no? ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí, ingeniero, ya quedó claro. Ok, ya. Igual con el tema del análisis de la respuesta temporal, en función a su diagrama de bloques, en función a su control, ustedes ya saben cómo va a trabajar su sistema en función al tiempo, ¿no? Cuando la estabilidad también se da en el sistema cerrado, qué diseño del controlador van a tener. Y hemos hablado sobre, digamos, a qué ataca el control solo proporcional, a qué ataca solo el controlador proporcional integral, el proporcional derivativo o finalmente en conjunto el PID. ¿Sí? También hemos visto lo que es la sintonización del controlador, ¿no? Donde digamos, hay que buscar el error con su mínima expresión. Y por último, la simulación en el software, ¿sí? Y la aplicación o la identificación en qué proceso real se encuentra el sistema, ¿no? Sí, jóvenes. Entonces, la próxima semana ya estaríamos con las exposiciones. Como habíamos mencionado, tenemos a tres grupos el día lunes y los otros tres grupos el día martes, ¿sí? Los grupos que van a exponer el lunes, a ver, son los tres primeros, el uno, el 2 y el 3, y los que van a exponer el día martes son 4, 5 y 6, ¿ok? Ya. Ahora, como había indicado, son 15 minutos y la primera hora van a ser clases y la siguiente hora son las exposiciones que se van a dar. ¿Sí, jóvenes? Afuera, a ver, Ok. ¿Hay alguna consulta más? La idea es, ya les queda una semana y no deben tener absolutamente nada pendiente hasta el día en que lleguen a exponer, ¿no? ¿Ninguna duda más, jóvenes? Ok. A ver, joven Edward, te voy a hacer llegar esto, ¿sí? Al WhatsApp para que lo puedas compartir con tus compañeros rápidamente. Y también lo voy a estar colgando dentro de la semana número 16, ¿sí? Rúbrica de evaluación. Listo, ingeniero.
Listo, acabo de enviarte. Ok. En general, ya estamos llegando a los temas finales. Y los temas finales, como ustedes han visto, nosotros hemos ido a paso, ¿no? Primero hemos visto lo que es propiamente el modelo matemático de un sistema. De ahí hemos visto cómo esto está representado en un diagrama de bloque. Del diagrama de bloque hemos visto cómo los diferentes sistemas o los bloques interactúan unos con otros y que cada uno puede tener una función de transferencia. Finalmente hemos visto que los sistemas que mejor trabajan son los sistemas retroalimentados y la función de transferencia final determina el comportamiento del sistema. Seguidamente hemos visto que hay diferentes tipos de sistemas. Hay sistemas que se comportan de forma muy, digamos, muy ideal, en donde uno busca en un tiempo dado llegar al valor, ¿sí? Hay sistemas que son muy inestables, ¿ok? Y dentro de la misma también hemos visto que hay formas para poder predecir un sistema a través de una, digamos, de una ecuación cuadrática. Pudimos determinar digamos, el factor de amortiguamiento con el que trabajaría. Pudimos encontrar que hay una frecuencia no amortiguada y una frecuencia amortiguada. Pudimos determinar tiempos de respuestas, tiempos picos, ¿sí? Y ya, digamos, entramos a analizar una gráfica. Posterior, lo que vimos es que la gráfica como tal puede variar dependiendo a si es que incluyo un bloque como tal en mi sistema, ¿sí? En este caso, llamado ganancia. La ganancia que estaría afectando a mi sistema en retroalimentación, sacar el lápiz. Mm, no, digamos aquí, mi ganancia, mi sistema, la salida con retroalimentación. Hay que obviamente la suma. Ah, carambas. ¿Ya? No me permite dibujar bien esto, Jonas. ¿Ya? Pero en esencia, viendo la ganancia que afecta al sistema, nosotros pudimos ver diferentes comportamientos para un sistema, yendo desde una parte de inestabilidad en los extremos de los polos, digámoslo así, hasta un sistema bastante estable. ¿Ok? En este caso, en la gráfica se puede ver un sistema estable. Entonces, como ustedes ven, nosotros fuimos entrelazando varios temas y cada tema depende mucho de la base anterior. Entonces, ¿qué hemos visto en las últimas semanas? Hemos visto cómo puede variar K y en función a lo que puede variar K, yo tengo métodos para poder hallar. Uno de los métodos que hemos utilizado es el de Routh-Hurwitz, ¿sí? El otro método con el que hemos analizado y hemos trabajado ha sido lugar de raíces. Con lugar de raíces nosotros hemos podido ver más o menos el comportamiento que debe tener esta ganancia, ¿sí? Y va basado en las ganancias, nosotros hemos determinado tres, digamos, tres controladores o tres ganancias que se utilizan bastante. Y las tres que trabajan en conjunto para ir modulando una señal, que en este caso es el control PID, ¿sí? En donde se mezclan estas tres ganancias, en donde una va proporcional al error, la otra trabaja sobre digamos, las oscilaciones que se están dando,
las oscilaciones en base al error, digamos. Y por último, el error final con el que se estaría trabajando. ¿Ok? Entonces, lo que nos toca ahora es en base a lo que hemos visto es ver las respuestas de estos sistemas, ¿no? Y las especificaciones que se vayan a dar en el dominio del tiempo. Eh, este gráfico ya es conocido por nosotros. Entonces, a ver, voy a hacer la consulta a Kevin Anderson. Sí, profesor. ¿Qué, qué tal, Kevin? Ahí, en este gráfico, ¿puedes indicarme el error con los que se estaría trabajando? Se muestran dos errores. Mm, 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 Volvamos Profesor, al concepto del error. ¿Qué es el error? disculpe, profesor, pero he entrado casi recién, yo. Claro, pero esto es base Ah, ya. de otros temas. ¿Qué es el error? El error nace de una diferencia. Ujú. ¿Recuerdas? No, profesor, ahorita no. El error nace de la diferencia del valor deseado y el valor obtenido. El valor deseado, ¿qué me indica cómo se conoce dentro del curso o dentro de la ardid propiamente de control? ¿Cómo se conoce el valor deseado? A ver, voy a consultar al otro Kevin. Kevin Delgado. Kevin Delgado. mm, Wilder Omar Zamora. Claro, como son Sí, Con referencia al valor deseado y al valor obtenido dentro del lenguaje que manejamos, cómo solemos llamar a estos valores? ahora mismo, ¿qué tal? Mm, no te logré escuchar muy bien, joven. La tolerancia. Mm, no. A ver, el valor deseado es el set point, ¿sí? Eso, por favor, vamos a trabajar constante digamos, con esa palabra, el set point. El punto de seteo, yo deseo 70 grados, yo deseo 80 grados, así que seteo a ese valor. Mi valor deseado siempre es el set point. El valor real es la variable con la que trabaja el proceso, ¿sí? Entonces, la variable del proceso, en este caso, si digamos hacemos una analogía entre el tiempo y lo que se esté obteniendo aquí, está partiendo de un 0%, llegando a un 50%, llega a un 100% y así, ¿no? Entonces, mi variable del proceso es la que está transcurriendo con, digamos, con el pasar del tiempo, cambiando de porcentaje constantemente, ¿sí? El error es la diferencia entre mi valor deseado y mi variable obtenida o mi variable del proceso, ¿no? Es el set point menos el PB o la variable del proceso. Y nosotros usualmente trabajamos con dos valores, que es un 2% y un 5%, ¿sí? Entonces, la primera consulta, ¿cuál es el error que estaría representado en el sistema? Estaría un 5% o un 2%, ¿sí?
Entonces, a ver, solo para pasar rápidamente con los siguientes puntos. A ver, cualquiera que pueda abrir el micro y me indique cada punto, ¿no? Que es el TR, el TP, el TS, el TD, el MP. Sí. A ver, va a ser un punto sobre su Listo, laboratorio calificado 3. listo, ingeniero. El MPS es sobre impulso, Ok. el TP es el tiempo pico, el TS es el tiempo de asentamiento, esa parte y el tiempo inicio es el tiempo de subida, el primer tiempo. ¿Cuál es el tiempo de subida? El TR creo que es, El no veo. TR. Correcto. Sí. Hazme recordar, joven, un punto para tu calificación de laboratorio calificado número Listo, 3. ingeniero. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, en general, ustedes han visto que hemos ido paso a paso con, digamos, con los diferentes temas para poder ir y llegar a entender este concepto. ¿Sí? Sabemos que esto nace de un modelo, sabemos que esto tiene un diagrama de bloques, sabemos que no solo, digamos, hay una función de transferencia para lograr esto, y sabemos que previo a esto hay un control. Y el control o la ganancia que esté aplicando me está dando esta gráfica. ¿Ok? Entonces, partimos de ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener al final de la sesión? Nosotros vamos a trabajar con funciones singulares, en este caso como el impulso y el escalón y la rampa, ¿ya? Y lo que vamos a buscar es entender bien los conceptos propiamente de las respuestas bajo estos sistemas, ¿no? Bajo bajo estos ingresos o bajo estas entradas, ¿no? Impulso, escalón y rampa. Vamos a ir tocando de forma general todos los temas que hemos ido viendo, ¿ok? Entonces, dentro de las mismas, digamos que hay muchos criterios de diseño que nosotros vamos a poder utilizar para obtener una respuesta como tal, ¿sí? Entonces, a ver, vamos aquí. En general, la respuesta transitoria de un sistema está basado en dos, ¿no? La primera es digamos, una respuesta en base a llamadas el CTR, que sería, a ver, vamos aquí, la respuesta que busca estabilizarse, ¿no? Y de ahí tenemos una respuesta, digamos, en un tiempo estacionario. Entonces, a nivel de gráfico, nosotros, y ya hemos visto eso en las clases pasadas, a ver, aquí, aquí está. Nosotros podemos llegar a la respuesta, pero en un tiempo muy largo, digamos, ¿sí? O podemos afinar y tener un tiempo muy corto. Para tal efecto, nosotros vamos a segmentar eso en dos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un tiempo muy corto también? Nosotros en la parte estacionaria, ¿ok? Puede ser un sistema oscilante, ¿no? Prende y apaga, prende y apaga. Entonces, si bien es cierto, yo puedo estar dentro del error del 2 o el 5%, pero el error puede estar subiendo y bajando, ¿sí? Eh, Sin embargo, esa parte ya es, digamos, un tiempo de estabilización o estacionario propiamente, como se está mencionando, ¿ok? Entonces, tenemos esos dos comportamientos para un sistema en función al tiempo, ¿sí? Y como habíamos mencionado, todo nace a través de, digamos, de esta función básica, la cual, digamos, sintetiza todo un sistema, ¿no? Tenemos aquí la función de transferencia del sistema como tal, una salida y la retroalimentación. Y finalmente estaríamos teniendo
a esta ecuación para el sistema, ¿no? Un CDS sobre un RDS me va a dar 1 sobre TDS por TDS más 1, ¿no? Ahora, el 1 sobre S sabemos que es, digamos, la señal de entrada. ¿La señal de entrada para quién? Para un escalón unitario, ¿ok? Entonces, eso ya lo hemos visto también, ¿ok? Para una rampa unitaria, 1 sobre S cuadrado, ¿sí? Y nosotros en función al, digamos, al dato inicial que podamos tener, nosotros vamos a tener comportamientos distintos para la función de transferencia. Podemos tener respuestas sobreamortiguadas, subamortiguadas, en este caso con sobrepico, y las sobreamortiguadas sin sobrepico, ¿no? Eh, Dentro de la misma diapositiva también más adelante vamos a ver que estos dependen de cómo está constituido su sistema, ¿no? Depende del factor de sobreamortiguamiento, de la frecuencia no amortiguada, en fin, ¿sí? Entonces, siempre nosotros vamos a trabajar las respuestas en función al tiempo, ¿ok? Muy aparte de eso, como se había indicado, nosotros podemos trabajar sobre un margen de error. Un margen de error en este caso del 2% o el 5%. En este caso, las respuestas características son en base a los polos que se están dando. Al iniciar la clase hemos visto y ya tenemos estos conceptos de clases anteriores que nosotros tenemos ya ciertos conceptos matemáticos. Por ejemplo, el sobrepico, que en este caso está representado por el SP o puede estar representado por el MP, ¿ya? Que va a nivel porcentual en cuánto estaría sobrepasando digamos, en función al set point, ¿no? Si mi set point es 100%, ¿en cuánto estaría el sobrepico? ¿Ok? El tiempo, el tiempo pico, en este caso el tiempo con el que demora llegar a su punto máximo. También tenemos el TR, como su compañero lo indicó, es el tiempo de subida que se estaría dando, el tiempo de crecimiento. El tiempo de demora que el TD, que en este caso está asociado a llegar al 50% de la señal, solo para, digamos, hacerle llegar una consulta de otro grupo, ¿no? Me dijeron, profesor, ¿y de qué me sirve a mí calcular el TD? ¿No? Si ¿cómo se llama? Me piden como dato, pero no he visto que utilicemos el TD. Dentro del PID, ¿ok? Dentro del PID, una de las características especiales digamos, del tipo de control que se estaría dando, ¿dónde está? Ok, y esto había resaltado la, la anterior oportunidad o la semana pasada. Predicción, ¿sí? Entonces, si yo voy a predecir una respuesta, yo necesito estudiar mi respuesta. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, si es que mi pendiente, ahora ojalá pueda escribir aquí, dibujo. Si mi pendiente es menor, yo voy a tener más tiempo para estudiar mi gráfica como tal, ¿no? Si, por ejemplo, me voy aquí al 50%. Yo voy a tener un tiempo X y un tiempo Y. Si mi pendiente es mayor, yo voy a tener un mejor control predictivo de mi señal, ¿sí? Es decir, no sé, pues es como subir un sistema de grado en grado, ¿no? Un grado, un segundo, 2 grados, 2 segundos, 3 grados, 3 segundos.
Entonces, ¿en cuánto voy a llegar a 10 grados? Voy a llegar en, ¿cómo se llama? En 10 segundos, ¿sí? Es rápido porque lo estoy evaluando 1 grado, 1 segundo. Pero ¿qué pasa si mi primera muestra es 5 grados, 1 segundo? 15 grados, 2 segundos. No, o 7 grados, 2 segundos. ¿En cuánto voy a llegar a 10 grados? Ya la precisión con la que pueda responder ya es menor porque solo tengo 2 puntos de muestra. Entonces, cuanto más puntos de muestra yo tenga en mi sistema, ¿sí? Eh, a nivel predictivo voy a tener un mejor comportamiento. El TD me ayuda a predecir el comportamiento de, digamos, de la señal con la que se vaya a trabajar, porque solo hasta el 50% habrá trabajado con el proporcional, ¿sí? Con, solamente con la ganancia proporcional. A partir de generar las primeras crestas, ya entra a trabajar el KD, ¿sí? El KD empieza a disminuir o a, digamos, a minimizar las oscilaciones que puedan haber. Y por último entra el KI, quien, digamos, reduce el error que pueda haber dentro del sistema, ¿sí? Entonces, el TD ayuda mucho a predecir un sistema en caso yo quiera hacer algún estudio. Ok, la respuesta subamortiguada, en este caso, bueno, esto ya lo habíamos visto, el tiempo de establecimiento, perdón, la respuesta subamortiguada es a partir de que empiece a entrar dentro del rango del error, eso ya lo habíamos observado. De ahí nos habíamos encontrado dentro del sistema con esta ecuación característica, ¿sí? Esto para sistemas de segundo orden, en donde teníamos que darle la figura de esta forma para poder determinar si un sistema puede ser estable, puede ser oscilante, puede ser amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, en fin, solo conociendo estos elementos, ¿sí? Entonces, recordando un poco, ¿sí? En este caso, si el coeficiente de amortiguamiento es mayor o igual a 1, en este caso la transferencia tiene polos reales y si es menor a 1, los polos son complejos conjugados, ¿sí? Y también teníamos esta ecuación. ¿Y qué es lo que nos permitía? Nos permitía obtener, digamos, en base digamos, al lugar de raíces o propiamente al esquema donde se podrían ubicar los polos, nosotros podríamos identificar si en esta parte los polos, cómo se estarían comportando frente digamos, a estas ubicaciones, o finalmente frente a estas ubicaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de las raíces, yo podría también determinar y conocer cuál va a ser su comportamiento. Vimos que también el factor de amortiguamiento, el cual digamos, se halla de las ecuaciones con las que se estaría trabajando, habíamos visto que brinda este tipo de, digamos, de respuesta, ¿no? Si mi factor de amortiguamiento es 0, mi sistema es totalmente oscilante. Si mi factor de amortiguamiento oscila entre 0 y 1, el sistema es oscilante, pero tiende a establecerse cuanto más cerca uno está. Y a partir de 1, en 1, por ejemplo, es críticamente amortiguado y mayor que 1 sobreamortiguado. Eso lo hemos visto evaluando estos sistemas y también ubicando los polos con los que se estaría trabajando, ¿no? Eh, También hemos encontrado valores como el tiempo pico, el tiempo de respuesta, el sobrepico porcentual en este caso, que también llamamos en su momento el MP, ¿sí? El MP, el tiempo de subida o el tiempo de crecimiento, el tiempo de demora, y ustedes digamos, han utilizado estas fórmulas
para corroborar el gráfico como tal, viendo con la herramienta de MATLAB y a nivel matemático, ¿no? Entonces, eso fue uno de los puntos que también vimos y reforzamos. Entonces, lo otro importante que observamos dentro de la misma es la ubicación de los polos, ¿no? En este caso, los polos dominantes, los polos de transferencia de un sistema que están más próximos al eje imaginario, son los que determinan generalmente la respuesta transitoria. Como se había mencionado, la respuesta transitoria es digamos, la respuesta donde se estaría estabilizando más el sistema, ¿no? Entonces, cuanto esté más pegado a este eje, el sistema va a trabajar mucho más estable, ¿no? Mucho más estable. El tema es cuando está sobre el eje, ya tiene un comportamiento distinto. Y cuando pasa del eje y se ubican a la derecha, el comportamiento es inestable. Pero profesor, o sea, también hubo esa duda en algún momento, ¿no? Pero si estoy yendo más a la derecha, me estaría comportando idóneamente de manera, digamos, muy, muy estable, ¿no? Y, y volvamos al control PID, ¿no? Por ejemplo, con el integral, nosotros ya estamos teniendo, a partir de aquí nos acercamos, ¿no? Con el KI 5 estamos reduciendo el error. Con el KI 10 reducimos más el error, ya estamos sobre la señal que yo deseo. Mi error prácticamente está tendiendo a cero. Uy, yo le aumento un valor más, mi sistema se empieza a inestabilizar. Me paso de ese valor, mi sistema se vuelve inestable. ¿Qué indica ello? Que no a mayor número en cuanto a la ganancia que se le pueda dar, el sistema va a tener un comportamiento o va a mejorar su comportamiento, ¿no? Sino al contrario, va a haber solo una posición en la que, en la que trabaje de mejor forma, ¿sí? Antes o después de ello, después básicamente, como ustedes ven aquí, el sistema se vuelve totalmente inestable y antes se puede ir ajustando todavía, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la parte que ya hemos visto, nosotros sabemos que los polos cuando están más alejados, el sistema también tiende a demorarse más. Cuando están más cerca, su comportamiento es mucho más adecuado, ¿no? Pero si pasan para el lado derecho, el sistema es inestable. ¿Sí? Es inestable. Si encuentro polos en el primer y en el cuarto cuadrante, es inestable el sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué más hemos visto? Que para un polo, propiamente la función de transferencia, en este caso, sea no dominante, puede ocurrir dos situaciones, ¿no? Que la parte real del polo sea al menos 10 veces mayor que la parte real del polo de baja frecuencia más cercano. Esto en cuanto a la posición, ¿no? Aquí lo que tenemos es que el cero como tal, que sería la raíz del numerador, estaría siendo más cercano a esta posición. Y ahorita vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Entonces, para ese caso, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer? Multiplicar, ¿no? En este caso, como en este caso, ¿no? Que la parte real del polo sea al menos 10 veces mayor que la parte real del polo en baja frecuencia. Yo voy a tener, por ejemplo, para este sistema, una ganancia de 10. Un poco ejemplificando lo que se está mencionando ahí atrás. Perdón. El sobrepico en un 10%, ¿sí? El tiempo de establecimiento, digamos, en 0,5 segundos, ¿ok? Entonces, a partir de estos datos, se va a generar un sistema o el comportamiento propiamente de un sistema. Entonces, a nivel teórico, ¿qué es lo que voy a hallar? El sobrepico, ¿no? El especificado se calcula el coeficiente de amortiguamiento. Voy a calcular el coeficiente de amortiguamiento con este dato, ¿sí?
Entonces, teniendo la fórmula, y ya antes también hemos hecho este tipo de cálculos, yo puedo obtener el coeficiente de amortiguamiento. Ahora, mi coeficiente de amortiguamiento tiene ciertos parámetros, ¿no? Con este coeficiente de amortiguamiento sé que estoy entre 0 y 1, en donde mi sistema es subamortiguado. Entonces, con el coeficiente de amortiguamiento calculado, yo podría hallar también la frecuencia, en este caso no amortiguada, ¿no? O la frecuencia natural no amortiguada, que en este caso estaría siendo 13,53 radianes por segundo. Lo otro que se calcula en base a la teoría es los polos de segundo orden, que en este caso es conjugado como tal, ubicándose en el segundo y el tercer cuadrante, ¿no? -8 más menos j por 10 a la 9. ¿Sí? Entonces, para determinar el tercer polo, en este caso el no dominante, se multiplica por 10 la parte real de los complejos. Es eso lo que se estaría haciendo, que en este caso estaría multiplicándose el numerador, ¿no? En este caso por ser una raíz, que en este caso es el cero más cero. Entonces, haciendo ello, ¿yo qué voy a tener? Finalmente, la ecuación me va a quedar de esta forma, ¿no? Dando los valores que he obtenido. 10 por 183,1 por 80, ¿ok? Teniendo esta ecuación, ¿dónde está? Teniendo esta ecuación, ¿ya? Igualando a esta ecuación. Entonces tengo 10 por 181, 83,1 por 80, y en la parte baja un s cuadrado más 16s más 183,1 por s más 80. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener a nivel gráfico? En este caso, una señal subamortiguada con una oscilación muy baja, ¿no? ¿Sí? Estos puntos nosotros ya los hemos visto, ya los hemos revisado. De manera general, se está recordando para ver cómo es que interactúan con mi sistema, ¿ya? Lo otro que hemos ido viendo es la función de transferencia, digamos, si no es de segundo orden, ¿no? ¿Qué pasa si no es un segundo orden y es mayor? Entonces, a ver, nosotros pudimos haber, digamos, obtenido diferentes valores a partir de un K, ¿ya? Aquí un poco para ir refrescando la memoria, los ejercicios que hemos visto con el MATLAB. Aquí hemos visto los cálculos de forma manual. Aquí con el MATLAB, el tiempo pico, el tiempo de subida, el sobrepico, ¿ok? Y en el MATLAB hemos visto que todo este sistema, perdón, que todo este sistema se estaría reduciendo a esta función, ¿no? Entonces son ambas, digamos, ambas formas de representar mediante una herramienta, y en este caso a través del MATLAB. Lo otro que hemos visto, como hemos hecho, digamos, al inicio, es evaluar los sistemas en este caso, diferentes sistemas físicos, mecánicos, eléctricos, para poder determinar su comportamiento, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido igual, tanto los valores de amortiguamiento, los valores en este caso, de la frecuencia no amortiguada para los diferentes sistemas, ¿ok? Teniendo igual los tiempos, el tiempo pico, el tiempo digamos, el MP, el máximo sobre.
¿no? Y teniendo también los tiempos con los que se estarían estabilizando los sistemas como tal. ¿Ok? Entonces, en general, jóvenes, lo que estamos viendo es el cómo un sistema como tal, hemos pasado por diferentes etapas para poder llegar a este comportamiento. Desde la parte física, ¿no? En donde tenemos que calcular la masa, el coeficiente del resorte, el, digamos, la fuerza resultante, el amortiguamiento, etcétera, para poder determinar la respuesta que va a tener el sistema. ¿Ok? Y esto también llevado al MATLAB, en donde nos otorga, digamos, el comportamiento de ese sistema y ahora asociado a la ganancia, como dijimos hace un momento, la ganancia como tal también yo la puedo multiplicar por un valor mayor y lo que voy a hacer es multiplicar, digamos, en este caso, el error, los tiempos con los que esté trabajando y puedo tener una mejor visión de cómo se estaría trabajando. Entonces, en general, los sistemas o los sistemas de propiamente de control, se puede decir, tienen esta forma, ¿ya? Entonces, básicamente la idea con estas funciones singulares, en este caso las que estarían trabajando con impulso, escalón y rampa, la mayoría estaría trabajando dentro de los sistemas que ya conocemos, ¿no? El subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, teniendo ciertas características sobre su tiempo pico, su tiempo de subida, y esto como tal, sintonizándose a la señal que ustedes necesitarían. Entonces, como resumen general, aquí tenemos unos ejercicios que ya también antes hemos tocado, ya. Esto, por ejemplo, propiamente para el sistema con el que estaríamos trabajando. ¿Dónde está? Ok, para el sistema de masa, resorte, amortiguador. Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes. ¿Ninguna? ¿Ninguna consulta, jóvenes? Entonces yo voy a hacer las consultas. Ahora vamos a ver quiénes están. A ver, Julio César Benito. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Eh, Como hemos tocado, nosotros hemos pasado por diferentes pasos para poder llegar a un comportamiento, digamos, en este caso gráfico, ¿sí? En ese sentido, siempre hemos trabajado con este valor, ¿no? Con K en este caso, donde K, digamos, directamente afecta al sistema. Entonces, primero, ¿qué es el K?
¿Recuerdas? Mm, bueno, en este caso K es el que normalmente regula, pues podría decir, o bueno, el sistema depende del K, ¿no? Mm, ok. Tiene un nombre propio, tiene un nombre particular. Bueno, entonces en este caso es la ganancia, ¿no? La ganancia, ¿correcto? Entonces, la ganancia como tal afecta a mi sistema, ¿sí? Entonces, esto como consulta inicial. Ya, la ganancia afectando a mi sistema, ¿qué formas, según los métodos anteriores que hemos visto, qué formas de parametrizar K conoces? ¿Qué métodos? Hemos visto dos métodos, joven. ¿Recuerdas, Julio? Se me fue el nombre, profesor. Incluso hemos dado un examen de este método. El primero es Ruth-Hurwitz, ¿sí? El método de Ruth-Hurwitz, ¿a qué nos ayudaba? ¿Recuerdas? Bueno, en este caso, a que el sistema sea más estable, ¿no? Nos ayudaba a que el sistema sea estable o ver si el sistema es estable. Ver si el sistema es estable. Correcto. Ya, con esta última pregunta te suelto. Eh, ¿Qué era lo que tenía que evaluar dentro del método de Ruth-Hurwitz para ver si el sistema era estable? Si los raíces estaban a la izquierda, Ya, ¿cuándo estaban a la derecha? A la derecha. O sea, el método de Ruth-Hurwitz evaluaba la columna, ¿ya? Pero ¿qué era lo que buscaba? ¿Qué era lo que se tenía que ver que pasa en esta columna para ver si mi sistema estaba en la derecha o en la izquierda? ¿Te acuerdas? bueno, cuando llegaba a un número mínimo, cuando se reemplazaban por los signos, me parece. El cambio de signo, correcto. ¿Sí? Tenía que ver el cambio de signo. Muy bien. Listo, Julio, muchas gracias. Eh, a ver, Saúl Axel López. Saúl, Saúl Axel López. Saúl. Ahora vamos a terminar con una pregunta y hacer un ejercicio manual, ¿ya? Elvis Samao. Elvis Samao. Elvis Samao. Yangel. Yangel Kenneth. Yangel. Yangel Kenneth Maida.
Jóvenes, ¿qué pasó? ¿No quieren participar? ¿Qué pasó, jóvenes? Creo que no está jugando nadie, ¿no? Ningún partido, si hay un partido ahorita. No, No, no. A ver, vamos a consultar a Carlos Moreno para cerrar. Carlos Moreno, Carlos Moreno. Ok. Eh, no hay mucha participación, jóvenes. Primero voy a tomar en cuenta lo que, digamos, los que usualmente participan para poner una nota por participación, ¿ya? Y lo segundo es las dos últimas clases, en base a, digamos, a que ya es un repaso, una consolidación de todo lo que estamos viendo, porque finalmente es a lo que uno llega con el control, ¿no? Ya todo lo aprendido en cuanto al modelo matemático, los diagramas, la función, las fórmulas, todo deriva en estas últimas semanas, ¿ok? Entonces, es importante, jóvenes, también previo a su examen final, ¿ya? Que no les quede duda de ello, ¿no? O sea, que no haya alguna duda que vaya a quedar para el examen final en el sentido, pues, de un concepto matemático, de una fórmula, del método que no esté quedando claro, ¿ok? Sí. Eh, para ir cerrando con la sesión, como hemos visto a nivel general cómo hemos ido calculando el cómo trabaja una gráfica. Entonces vamos a cerrar con este ejercicio, ¿sí? Tenemos 10 minutos para poder hallar estos datos, que en este caso es el tiempo del tiempo pico, ¿ya? El máximo pico, el MP como tal, el valor de salida, en este caso en estado estable, cuánto estaría llegando. Y finalmente, si van a hacer el cálculo de manera manual, ya lo que se estaría buscando es que me digan el sistema es subamortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, en fin, ¿sí? A ver, tenemos 10 minutos, jóvenes, como repaso, para poder hallar estos datos, ¿sí? Máximo pico, el tiempo pico, el valor de la salida en el estado estable y ver si el sistema, cómo estaría comportándose. La señal o, digamos, la función de transferencia que se tiene es el GDS. Sí, jóvenes, a ver, empezó a correr el tiempo. Tienen 10 minutos. Sí. Eh, un poco a nivel motivacional, porque veo que hay varios que no están queriendo participar. Voy a considerar dos puntos, ¿sí? Sobre los cuatro que se entreguen sobre su próximo laboratorio, ¿ok? Dos puntos. Hasta el momento ya hay una persona que tiene un punto, más bien voy a ir apuntándolo. Ya, voy a considerar esos dos puntos para su próximo laboratorio.
El alumno que participó temprano, ¿quién fue? Jo- Yo contesté mal. Ridward, ingeniero. Ridward. Ok. Sí. Ah, laboratorio 3 más 1. Y a ver, jóvenes, el que va terminando, me confirma, por favor, para ir revisando. Sí. Son 2 puntos que van sobre su laboratorio calificado número 3. Sí, no está muy complicado el ejercicio.
Los que van terminando pueden levantar la mano, jóvenes. A ver, jóvenes, lo que hayan avanzado, a ver si tienen para mostrar o indicarme la respuesta. ¿Cuál es el tiempo máximo, el tiempo pico máximo, el máximo pico en función a esta ecuación? El valor de la salida en estado estable, ¿sí? Este, Ahora voy a tomar a punto. Wilder Amau. se ve. A ver, déjame. mm, Que no veo. Ah, ya, sí veo. sí, ya se ve tu pantalla, pero déjame ver si ahora está El mejor. tiempo de pico, este es el máximo. 1.143, ok. Sí, 1.14 y 1.2. No, 1.2 es tu máximo pico. sí. No. El pico máximo es 1.14. Ya. Perdón, perdón, sí, sí. El Y el tiempo máximo, pico, 1.14. el tiempo pico es 1.14 Ujú, y el máximo pico es 1.27. 1.27. Ok. Ya, entonces, ¿has hallado algo más? El tiempo de No, sí, establecimiento. no, es que recién, de ahí el YT, Ok. pero no, ¿Algún? Está bien. ¿Alguno otro joven? Eso yo le echo en MATLAB. A ver, ¿puedes mostrarlo? Eh, eh, eh. Bueno, lo echo en web porque el mío demora mucho en abrir el otro. Acá están los tiempos. Tiempo de subida, 0.4. Estabilización, 2.8 segundos. Sobre impulso 25. Y el pico de 2.5. El tiempo pico. Ajá. Ujú. Y la gráfica acá. Ujú. Ya, en función a la... Ok.
Sí, y ¿cómo se llama? Ya es estacionario, encontré este código para que me saque el estacionario. Este es de estabilidad. La estabilidad, el tiempo de establecimiento. Sí, me sale 2. Ok, Kevin Anderson, ¿no? Sí, profesor. ¿Alguien más? ¿A yo? Por ahí había otro alumno más que estaba indicando. Yángel, ¿tienes para mostrar lo hallado? Yángel Kenneth. Yángel, igual que tu primer compañero, puedes mostrar, digamos, a través de la cámara. Yángel, ya, ok. Voy a mostrar mi pantalla ya para cerrar. Sí. El primer alumno es Wilder Zamora, ¿verdad? Wilder Omar. Sí, Wilder Omar. Ya voy a considerar 2 puntos. El siguiente alumno que presentó en el gráfico en MATLAB, ¿cuál es su nombre? ¿Qué me la profesor? Kevin Velarde. Kevin Anderson Velarde. Correcto. +2, ok. Y Yángel, que indicó que, bueno, colocó su respuesta, pero no mostró, le vamos a considerar 1 punto. Yángel, ¿dónde estás? Ryan, Josley, Yángel, Kenneth, Maita. Listo, jóvenes. En función a la respuesta, el que se ha acercado más es Wilder Zamora. Como ven el gráfico versus el cálculo, digamos, manual, es un poco distinto frente a lo que ha hallado, por ejemplo, su compañero Kevin, pero no dista mucho, ¿sí? En este caso, su compañero se ha ido el tiempo pico, 1,14. Por ahí él había calculado 26, 27, tal vez por el tema de los decimales o propiamente el cálculo, si lo ha hecho, no sé si en Excel o en una calculadora, pero está muy cerca, ¿no? Más o menos 2%. ¿Ok? Y la gráfica, la que mostró su compañero Kevin, es casi la misma, ¿sí? Entonces, en general, jóvenes, hay algunos ejercicios para que vayan practicando. Todos estos conceptos ya los hemos visto, ¿ok? El día de mañana vamos a profundizar más con estos conceptos y el manejo propio del PID, ¿sí? Sería todo por la clase de hoy. Gracias. Gracias por su atención, jóvenes. Profesor, una consulta. Sí, Por ejemplo, ahí usted le muestra que el tiempo pic de subida es de 2, en el ejercicio que hicimos, tiempo de subida 3 segundos. ¿Por qué en el más lado del mío no, el tiempo de subida sale 0,4? justo eso era lo que mencionaba, ¿no? Hay una variación. En este caso, el tiempo de subida está, digamos, determinado por esta fórmula, ¿no? Ujú. Entonces, el MATLAB lo que hace es trabajar con más iteraciones, integra. De por sí el MATLAB es un poco más, digamos, más minucioso con todo ello, pero las fórmulas matemáticas nos aproximan bastante a estos tiempos, a los valores, ¿sí? Ya. Es básicamente ello, ¿no? O sea, hay un margen de error. Sí, como incluso el MP también no le sale exacto, ¿no? A ti creo que te sale 27, ¿no? ¿Sobre el impulso? ¿O El MP, el sobreimpulso, el sobre impulso 25,37 me sale? 25,37. ¿Ya? Por ahí no hay Sí. mucha variación. Ujú. Sí, Solamente el tiempo de subida, que es casi 3 segundos de diferencia.
Acá es tres Tampoco, punto treinta y tres. sí, En ahí el dice tuyo, 0.48 tiempo de subida. ya, has puesto escalón que parte en cero. Ah, no, Ok. seguro por eso. Ajá, el escalón siempre parte en cero. Partimos Ah, ya, cero con un valor al 100%. ah, ya. Ya, profesor. Listo, jóvenes. Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Bueno, hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Gracias. Gracias, jóvenes. Buenas noches.